Ese. Bueno, ya estamos aquí. Tenemos un grupo interesante para la clase de historia, preparándonos al ingreso de la Universidad Autónoma Gabriel G. Moreno. Buenas noches. Hoy tenemos el tema número 4, Historia de Santa Cruz. Vamos a ponernos en un lugar tranquilo para que podamos participar de la clase. Seguramente aquí varios querrán aportar. Vamos a ir hablando de los temas centrados en la clase de historia, pero si hay algunas consultas en el camino podemos resolverlas, pero siempre centrándonos en lo que viene a ser la prueba para el ingreso a la Universidad Gabriel René Moreno. ¿Se me escucha? Sí, listen. Voy a compartir entonces. Bueno, aquí estamos en el departamento de Santa Cruz. Hemos visto el virreinato del Perú, luego se dividen estos virreinatos en el virreinato del Perú y el virreinato del Río de la Plata, con su sede en Buenos Aires, la Real Audiencia de Charcas, de la que depende del territorio donde nosotros estamos, dependía este territorio, y luego la creación de la República de Bolivia con estas intendencias y gobernaciones que formaban parte de la Real Audiencia de Charcas. Hemos visto la creación de Bolivia, su paso, la historia, las tribus y los imperios precolombinos, y hemos avanzado en su crecimiento como república independiente. Luego estos departamentos con los que se formaban fueron dividiéndose sus territorios, las pérdidas territoriales de Bolivia, dos tipos de pérdidas de territorio, unas por cesiones o tratados y otras por guerra, tres grandes guerras que hemos tenido en nuestra república. Y luego hemos visto el siglo XX, las transformaciones con la revolución en 1952, las luchas cívicas, las transformaciones por medio de la ley del petróleo, y luego los gobiernos
dictadores, las dictaduras militares, y posteriormente hemos ingresado a la democracia, que se recupera en el año 1982. En 1982, luego de presiones y luchas cívicas, primero generadas en Santa Cruz y luego en el resto del país, se logra el retorno de la democracia. El Congreso de la República, que era el que se elegía, eligen ellos al presidente Hernán Siles Suazo, porque había ganado las elecciones en 1980. El vicepresidente es el licenciado Jaime Paz Zamora. Tiene una hiperinflación en este gobierno por la crisis económica y política que llegó después de todo este paso de gobiernos dictadores. La dictadura más fuerte y terrible fue la de García Meza. Pero estamos en democracia y viene el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, que le sucede a Hernán Siles Suazo. Hubo un acortamiento del gobierno del presidente Siles. El gobierno de Víctor Paz Estenssoro es el que hace las transformaciones profundas para recuperar la economía, la estabilidad nacional, cambia la moneda, tiene el 21060, que es esta gran ley que hace las transformaciones para el ajuste económico del país, para reducir el Estado, reducir el gasto. Hay grandes despidos, mucha gente se despide de las empresas públicas y esto también para bajar el gasto. Los grandes despedidos son los más afectados, los mineros, y luego se hace la relocalización, que es relocalizarlos, ponerlos en otros lugares y se le da otro tipo de condiciones para trabajar. Y se le da también lo que se llamó el plan de desarrollo alternativo, porque estas personas que eran mineros hagan otro tipo de trabajo en las condiciones o tierras que se les dota para subsistir. Y también hubo una lucha contra el narcotráfico que se había incrementado de manera altísima en la dictadura de García Meza. Entonces hubo la ley 1008, que es contra todo tipo de producción, comercialización, industrialización, elaboración de drogas. Luego vienen gobiernos democráticas. Le sucede a Víctor Paz Estenssoro, le sucede Jaime Paz Zamora, y Jaime Paz Zamora está en un gobierno práctico, que luego le sucede Gonzalo Sánchez de Lozada, hace transformaciones en la República, luego le sucede el presidente Hugo Banzer Suárez. Aquí vamos a recordar que Hugo Banzer fue presidente en la dictadura del 1971 a 1978 y fue un importante actor en el periodo de la democracia. Cuando Víctor Paz es elegido presidente por cuarta vez, se crea el Pacto por la Democracia, y es un pacto entre la Acción Democrática Nacionalista de Hugo Banzer con el Movimiento Nacionalista Revolucionario, o MNR, de Víctor Paz. Las próximas elecciones, cuando es elegido presidente Jaime Paz Zamora, también es por la viabilización del voto en el Congreso, y Jaime Paz, que había resultado el tercero en las elecciones nacionales, en el Congreso, con el voto de apoyo del partido de Hugo Banzer, es elegido presidente en un acto que se llamó el Acuerdo Patriótico. Y luego viene otra vez el MNR, regresa con Gonzalo Sánchez de Lozada, que sigue el general Banzer, que Banzer sí ahora es un presidente elegido en las urnas, y él tuvo que renunciar en la mitad de su mandato
por una enfermedad, y le sucede constitucionalmente el vicepresidente, el ingeniero Jorge Quiroga Ramírez, que conocemos como Tuto Quiroga. Ese es el transcurso de la democracia. Luego es elegido nuevamente Gonzalo Sánchez de Lozada del MNR por segunda vez presidente, y esta segunda presidencia estuvo muy marcada por enfrentamientos sociales importantes, la guerra del agua, la guerra del gas. Y hubo sí también grandes transformaciones, la reforma educativa, la recuperación de la privatización, o no es una privatización, sino que se llamó un gobierno mixto. Se cede parte de las empresas estratégicas del Estado a empresas multinacionales o empresas privadas para la explotación y producción. Se llamó la capitalización. Y esto generó que en el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada haya movimientos sociales levantamientos sociales que reclamaban. Al final, en la guerra del agua se logra expulsar a la empresa que comercializaba el agua en Cochabamba. Hubo unos enfrentamientos muy complicados, una crisis política y social muy complicada. El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada renuncia, se va del país y le sucede su vicepresidente, el periodista Carlos Mesa Gisbert. Y el gobierno de Carlos Mesa también estuvo marcado por todas estas dificultades que traía el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, y renuncia a su mandato, y por una sucesión constitucional llega a la presidencia el doctor Eduardo Rodríguez Bercé, que era el presidente de la Corte Suprema de Justicia. La sucesión constitucional es el presidente del Senado, el doctor Armando Bacadíes no acepta, el renuncia a la sucesión, el presidente de la Cámara de Diputados renuncia a la sucesión y va al poder judicial la presidencia, y el doctor Rodríguez tiene que convocar a elecciones nacionales. Las elecciones nacionales es elegido presidente Evo Morales Ayma, y fue presidente hasta 2019. Hubo transformaciones en su gobierno, hay una nueva asamblea constituyente, se hace una nueva constitución, el país deja de ser república, y en el artículo 1 de la constitución dice que Bolivia es un estado plurinacional. Anteriormente, en la constitución de Gonzalo Sánchez de Lozada, Bolivia se reconocía como un país multiétnico, plurilingüe, pluricultural, y se reconocían los idiomas. Pero ahora está marcado en el artículo 1 de la Constitución. Evo Morales es elegido nuevamente con la Constitución nueva, se elige por primera vez por la Constitución aprobada en la Constituyente convocada en su gobierno. Luego es reelegido, se presenta a la reelección de esta nueva Constitución, la cual él gana la presidencia, conjuntamente con el vicepresidente Álvaro García Linera, y se quiere presentar a una tercera reelección, una segunda reelección en este nuevo mandato. Por tercera vez quiere ser presidente con esta nueva Constitución. Hace un referéndum para una consulta popular para ver si se permitía ir a esta segunda reelección, lo cual en el referéndum del 21 de febrero de 2019, él pierde el referéndum, le dicen que no puede participar en las elecciones. Pero el Poder Electoral le reconoce su solicitud y lo habilita para ir a las elecciones. Va a las elecciones y hubo un movimiento social con protestas muy grandes en muchas ciudades del país. El presidente Morales renuncia y le sucede la doctora Yanine Áñez. La doctora Yanine Áñez está cumpliendo el mandato, convoca a las elecciones,
a la que resulta elegido presidente el licenciado Arce Cascola. Hasta ahí llegamos con las sucesiones de los presidentes. En el medio de esto hay unas luchas cívicas por las regalías petroleras. En 1938 se promulga la ley de las regalías petroleras con el 11, que le otorga el 11% de las regalías a los departamentos productores para que vivan mejor, se industrialicen y sean unos departamentos modernos. Pero ese dinero no llegó, nunca llegó, y con los movimientos cívicos, las luchas cívicas, en la década del 60, es que se logra que el Estado pague por primera vez la regalía del 11% a los departamentos productores. Por supuesto que Santa Cruz era uno de los departamentos productores. Ahí llegamos. Ahora nos toca avanzar en el tema número 5, que es la historia de Santa Cruz. ¿Estamos conectados, jóvenes? ¿Hay alguna duda hasta este momento para continuar con la clase? No, profe. Activo, activo. Una pregunta, licenciado. Sí. ¿Sigue siendo el tema 4, historia de Santa Cruz? No. El ¿O el 5? tema de hoy es el tema número 5, que es la historia de Santa Cruz. Lo que he hecho es un repaso rápido para que ustedes vean sus ayudas a memoria, sus apuntes y sus consultas del tema 4, que era la historia de Bolivia. Lo hemos finalizado. Profe, ya terminó el tema 4, profe, que era sobre todo si de los presidentes era. Hemos finalizado el tema 4 y ahora vamos a avanzar el tema número 5, que comprende la historia de Santa Cruz. Ah, ya. Bueno, ahora sí voy a quitar esto para una mejor señal y vamos a compartirlo más grande. Ahora sí. Bueno, hemos estado viendo este mapa de Santa Cruz. Los que no tienen la posibilidad de verlo, no tengan una pantalla grande o un teléfono que no tenga para ver las imágenes, pues estamos en el departamento de Santa Cruz. El departamento de Santa Cruz tiene la mayor cantidad de su extensión, es llanos, y una parte de montañas, como lo hemos visto también en lo que tiene la República de Bolivia. Santa Cruz es uno de los 9 departamentos que conforman la República de Bolivia. Nos recordamos que en el occidente se encuentran los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí. En el centro o en el Valle Central, los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, Tarija. Y en el oriente boliviano o tierras bajas del este, comprende los departamentos que hoy son Pando en el norte, Beni y Santa Cruz más abajo. Santa Cruz es el departamento de mayor extensión de territorio. Y en un principio, durante la época colonial, se llamó la Gobernación de Santa Cruz de la Sierra y abarcaba los actuales departamentos de Pando, Beni y Santa Cruz. Además de los territorios que han sido cedidos o perdidos por guerra o por tratado. En el norte, el Acre, en el lado oeste, el Mato Grosso, y en el sur, el Chaco con el Paraguay. Ese territorio era parte de lo que era la gobernación de Santa Cruz. Todos esos territorios, bueno, ahora el departamento está pequeño por las desmembraciones que ha tenido en el paso del tiempo. Entonces, esta es una unidad
geohistórica, conocida como el Oriente Boliviano, y la historia de Santa Cruz es la historia de todo el Oriente Boliviano. Vamos a verlo porque se gesta en la fundación de Santa Cruz y a partir de ahí se va extendiendo, van extendiendo las ciudades, se va extendiendo la posesión del territorio por medio de pequeñas poblaciones, pero de expedicionarios que salen desde Santa Cruz. Y esto es hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando el presidente Vallivian creó el departamento del Beni. Los primeros habitantes que tenía Santa Cruz, ¿quiénes habitaban acá? Se habla de más de 200 lenguas nativas en todo lo que es el oriente boliviano, pero actualmente existen 4 grupos étnicos y hay otros que son menores, pero estos son los 4 grupos étnicos mayoritarios y los menores también son importantes, por supuesto. Pero vamos a destacar estos 4 por el espacio geográfico que ellos utilizan, el territorio, la cultura y la propia lengua que tienen. Estas grandes grupos étnicos también tienen su propia lengua y usan el castellano para comunicarse como medio de comunicación con el resto del mundo. Estos 4 grupos son los guaraníes, que están en el Chaco, son del Chaco, están en la provincia Cordillera, los guarayos, en el norte del departamento, los chiquitanos, en gran extensión del departamento, en el este del departamento, y los ayoreos en el sur del departamento. Entonces, esto es muy importante. Los primeros habitantes del departamento de Santa Cruz son infinidad de grupos étnicos, pero hay 4 mayoritarios, con su propia lengua y su propia cultura. Son los guaraníes, los guarayos, los chiquitanos y los ayoreos. ¿Dónde se encuentran los guaraníes? En el Chaco, en la provincia de Cordillera, los guarayos en el departamento, al norte del departamento, y los chiquitanos en el este y los ayoreos en el sur. ¿Cómo son? Los guaraníes habitan en la zona del Chaco, a los que pueden ver la diapositiva, lo que es la provincia de Cordillera. Antes la provincia era más grande, pero ese es el territorio de los guaraníes. Son de lengua guaraní, hablan el guaraní, y fueron llamados durante la época de la colonia chiriguanos. Esto es lo que hablamos anteriormente, que no dejaron que los incas bajen y protegían lo que ellos decían que era su territorio. Y aquí vamos a encontrar territorios guaraníes con poblaciones que se nos vienen a la memoria, ¿no? Todo esto es el Alto y el Bajo Isoso, Charagua, Gutiérrez, Boyuibe, Lagunilla, y la zona del ferrocarril que va desde Santa Cruz hasta las poblaciones que van desde Santa Cruz hasta la frontera con Argentina. Para acordarnos de algunas poblaciones grandes que tiene la provincia Cordillera y que es el territorio de los guaraníes. Los guarayos, que faltó una diapositiva. Los guarayos están al norte del departamento. Ellos conforman la provincia Guarayo. Es una provincia joven. El idioma de ellos es el guarayo y es una lengua de la familia de los guaraníes. Hay otra historia, ellos no son habitantes oriundos de este lugar, sino que viajaron desde la época de la fundación de la gobernación de Santa Cruz, migran desde poblaciones del Paraguay y al final se establecen en este territorio. Pero ese es el territorio guarayo, en la provincia Guarayo podemos ver los pueblos importantes, poblaciones guarayas de Ascensión, su capital, Urubichá, Yaguarú, San Pablo, Yotaú. Hay poblaciones pequeñas como
Domené, Salvatierra, Cururú, hay otras poblaciones. Esencialmente lengua guarayo. Hay otras poblaciones que no son de guarayos dentro de la provincia, como sucede, por supuesto, en las otras provincias, ¿no? No todos los habitantes ni las poblaciones de la provincia cordillera son guaraníes, tampoco en la provincia guarayo, pero esencialmente guarayo. El otro grupo, de los grupos grandes, que habitan el territorio son los chiquitanos. Chiquitanos están en el este del departamento. Eso que se conoce como el macizo chiquitano, y están integrados por la provincia Chiquito, Ñuflo de Chávez, Velasco, Ángel Sandoval, Germán Bush. Poblaciones que podemos, que se nos puede venir a la memoria así con facilidad en la provincia Chiquito: San José de Chiquito, Santiago de Chiquito, Roboré. En Ñuflo de Chávez, San Javier, Concepción, San Ramón. Lomerío es un municipio, San Antonio de Lomerío, y Lomerío es un municipio de indígenas chiquitanos que está en la provincia de Ñuflo de Chávez. Velasco, el circuito de misiones, que son San Ignacio, San Miguel, San Rafael, Santa Ana, y por supuesto, como les he dicho, hay muchas comunidades de chiquitanos alrededor de cada uno de estos pueblos que les he nombrado, ¿no? Llegan hasta el norte con el Beni, el Piso Firme, el Paraná, el Paraguay Alto, el Bajo Paraguay, Santa Rosa, La Roca, y varias poblaciones menores. Pero estos otros son capitales de provincia, excepto Santa Ana, capitales de municipio en la provincia de Velasco. En la provincia Ángel Sandoval, San Matías, y la provincia Germán Bush, Puerto Suárez, Puerto Pijarro, Carmen Rivero Torres. Son poblaciones que seguramente las escuchamos con frecuencia en noticias, en la radio, en actividades culturales, deportivas. Y el otro grupo de las 4 culturas es el de los ayoreos. Los ayoreos están al sur del departamento y son podemos decir aquí que están al sur del departamento, pero son una tribu nómada. Se mueven en el territorio. Están provincia Chiquitos, parte de Cordillera, Germán Bush, se van por Ángel Sandoval, se van por el Brasil, regresan. Hay asentamientos de ayoreos por Pailón, en Concepción, en la provincia de Ñuflo de Chávez. Y ellos todavía recorren el territorio. Y los ayoreos habitan al sur del departamento, están en la provincia Chiquito, hablan el idioma samuco, y en el pasado, en la época colonial, se los conocía como los samucos, y hay poblaciones que llevan el nombre de San Juan de Samuco, San Pedro de Samuco y demás, pero han desaparecido. Vamos a volver entonces para acordarnos de estas 4 culturas, grupos culturales grandes. Hay registro de que se hablaban muchas lenguas, y cada una de estas lenguas con naciones independientes, con sus propios liderazgos, con sus propios caciques, que con el paso del tiempo han ido... Licenciado, disculpe, ¿puedo hacerle una pregunta? Déjeme terminar y le digo. Gracias. Es decir, con el paso del tiempo, las culturas fueron mezclándose, estas pequeñas tribus fueron absorbidas por las tribus más grandes, más numerosas, se fueron reduciéndose y quedaron 4. Podemos hablar de 4 culturas, grupos étnicos mayoritarios. Es importante tenerlo, 4. Guaraníes en el Chaco, guarayos en el norte, chiquitos en el este del departamento y los ayoreos en el sur del departamento. Esto es para que lo tengan claro, fijo, presente. Aquí termino con el de los ayoreos y le atiendo. Sí, dígame.
voy a ver quién me está hablando. Sí, ¿quién era la que me iba a hacer una consulta? Licenciado, buenas noches, Emily habla. Es lo siguiente, aquí los chiquitanos están en el este del departamento, no en la provincia de Chiquitos. Ahora los ayoreos están en el sur departamento, en provincia de Chiquitos. ¿Eso es correcto, sí? Vea, vamos a ir despejando algunas dudas. Primero, Gracias. vea, usted está viendo el mapa, ¿verdad? El mapa del departamento de Santa Cruz. ¿Sí? Sí, lo estoy viendo. Lo ve, ok. El grupo de chiquitanos se extiende por un territorio muy grande. No es la provincia Chiquitos. Abarcan las actuales provincias Chiquitos, New Flor Chávez, José Miguel de Velasco, Ángel Sandoval y Germán Bush. Todo ese territorio son chiquitanos. Hay pequeños pueblitos donde todavía se puede escuchar chiquitanos, personas hablando chiquitano, excepto San Antonio de Lomerío, que es un municipio indígena chiquitano que está en la provincia de Flor de Chávez. Indígena chiquitano, con su idioma, con su costumbre, con su tradición. Estas provincias, Ñuflo Chávez, Velasco, Chiquitos, Ángel Sandoval, Germán Bush, son un territorio de la etnia chiquita. Sí me sigue, ¿verdad? Y esto es al este del departamento, aunque ahí la provincia también llega hasta el sur, ¿no? Pero podemos decir que está en el este del departamento, para que no nos confundamos al momento cuando le hagan la pregunta de su examen. Luego, los ayoreos, dice, habitan al sur del departamento, en la provincia Chiquito. Es decir, el sur del departamento es esto, ¿no? Usted puede pensar que es cordillera o que es la parte donde está el triángulo Follaninio, el pico este de la provincia de Hernández. Se refiere a esta parte del departamento. Se refiere a que están recorriendo Chiquitos, pero usted puede responder están al sur del departamento en la provincia de Chiquitos. Pero uno se encuentra con grupos de ayoreos en la provincia de Ñuflo de Chávez, en Concepción, muchos ayoreos. Hay pocos ayoreos en Concepción, hay muchos ayoreos en Chiquitos, en la zona de Pailón, hay muchos ayoreos en Chiquitos cerca de Roboré. Pero son un pueblo nómada que todavía siguen recorriendo gran parte del territorio de la Chiquitanía, parte de la provincia cordillera, Germán Bush, y llegan hasta el Brasil. ¿Sí? ¿Se entiende? Gracias, licenciado. Está bien. Bueno. Pero lo que no quiero es que nos confundamos, porque por ahí les viene una pregunta clara, puntual, y yo no quiero decirles algo que puedan equivocarse, pero como conocimiento general. ¿Ah? Vamos a ver más adelante. ¿Dónde está? ¿Se ve la presentación? Sí. ¿De aquí? ¿No? Se ve, dicen, se ve. Ok. Aquí tenemos algunas, no sé por qué no me cargaron las otras imágenes. Estos son mujeres ayoreos. Se dedican a hacer unos tejidos bellísimos con diversos trazos que tienen que ver con su cosmovisión, con su cultura, con sus rutas, con los animales, con la caza y con la pesca. Y estos tejidos lo hacen haciendo un hilo que sacan de una planta que es el maguey o el garabatá o el caraguata, depende de la región donde están. Es un trabajo artesanal de
primero cortar la planta, que es una planta con espinas, que parece como si fuera una piña, para los que no conocen esta planta. Ellos habitan un territorio que es seco y lo golpean, lo golpean, hacen un hilo y hacen sus tejidos con nudos a mano y en algunos casos con telares, depende de la población donde están. Vamos a avanzar. Estamos en el punto 2, que es la gobernación de Santa Cruz de la Sierra. Denme un segundo, por favor. Enchufar esto aquí. La gobernación de Santa Cruz de la Sierra vamos entonces a la parte de la historia, ¿no? Hablamos dónde estamos, cómo es nuestro departamento, es uno de los 9 departamentos de la actual república, pero vamos a ir a qué pasaba con Santa Cruz en el momento de que se funda. El territorio actual que nosotros ocupamos y fue ocupado a la segunda mitad del siglo XVI por las expediciones que salieron desde Asunción del Paraguay. Estas expediciones suben por el río a distintos lugares buscando rutas y caminos, acortar rutas para llegar a Charcas, llegar a la ciudad de La Plata, llegar al Potosí. Acordémonos de los anteriores temas que había rutas que bajaban por los ríos, por las cuencas hidrográficas y llegaban hasta el río de la Plata para ir por el océano Atlántico. Entonces, desde Asunción es que se hacen las exploraciones, y estas exploraciones que salen desde Asunción, que hoy es Paraguay, es en busca para descubrir lo que se llamaba El Dorado. El Dorado es un lugar de mucho oro, ciudades de oro, y es un mito en todo Sudamérica. Esta ciudad se hablaba mucho, que tenía metales preciosos. Entonces, la principal motivación para que ingresaran los expedicionarios por toda esta zona fue la posibilidad de encontrar grandes riquezas y, por supuesto, evangelizar las almas. Es decir, llegar con la iglesia católica. Y Ñuflo de Chávez, que es el fundador de Santa Cruz, realizó 2 viajes desde Asunción hasta Lima. Y el primer viaje fue en 1548. Se entrevistó con el virrey para solicitarle permiso para fundar nuevas ciudades. El virrey Pedro de la Gasca le negó la solicitud. Este viajecito es con todas las inclemencias del tiempo, con la selva, no hay camino, son las personas que van explorando, tratando de llegar al Pacífico, a donde está la ciudad de Lima, donde estaba el virrey. Entonces, este viaje, lleno de inclemencia, le dice no. Y se tiene que regresar otra vez hasta Asunción. Luego emprende un segundo viaje, después de un tiempito, otra vez, ya conocía, porque siempre se hacían desde Asunción exploraciones por los ríos hacia sus cabeceras. Todas estas rutas las conocía Ñuflo de Chávez de su llegada, que es una historia fantástica. Y él hace un segundo viaje, después de un tiempo que hacían exploraciones por todos estos ríos. Hace un segundo viaje a Lima y se entrevista con el virrey Francisco de Hurtado,
y esta vez tuvo éxito. El virrey decidió fundar una nueva gobernación, crear una nueva gobernación, y entonces Ñuflo de Chávez funda una gobernación independiente del Paraguay, con un territorio, por supuesto que todo eso tuvo que solicitarlo antes, con un territorio donde él iba a convertirse en la máxima autoridad. Y a esta gobernación, a este espacio, le llamó Gobernación de Mojo, aunque más adelante, en 1570, le cambió el nombre a Gobernación de Santa Cruz de la Sierra. Entonces, volvemos. Ñuflo de Chávez era un capitán español de Extremadura. En el afán de crear ciudades, de poblar el territorio y de extraer las fortunas que decían que tenía, realizó 2 viajes a Lima para solicitar autorización de crear nuevas ciudades. La primera vez en 1548, que le fue negado. La segunda vez en 1558 realizó otro viaje que el virrey Hurtado le aprueba. Chávez funda una gobernación independiente a la del Paraguay y llamó Gobernación de Mojo, que posteriormente cambió a nombre de Santa Cruz de la Sierra. ¿Por qué pone Santa Cruz de la Sierra a esta nueva gobernación de donde él venía? Ñuflo de Chávez, con la autorización del virrey, fundó en lo que hoy es Chiquitos, en la zona que conocemos como Chiquitos, lo que hoy es San José de Chiquitos. Fundó la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con el mismo nombre de la ciudad Santa Cruz de la Sierra de Extremadura, en España, que se dice que es donde él había nacido. Y esto lo hace porque en uno de los viajes va por la serranía y llega a un precipicio y hay una llanura inmensa, y allá al fondo hay un cerro que le hizo recordar la sierra de su Santa Cruz. Entonces le puso a esta nueva ciudad Santa Cruz de la Sierra. Esta ciudad la fundó en las faldas de una serranía, que es la serranía de Chiquitos, la Riquío, y cerca del cerro Turubó. Este se llama Turubó, que quiere decir el que está solo. Ñuflo Chávez funda una ciudad, crece la ciudad, y él es gobernador de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra hasta 1568, cuando muere. Santa Cruz de la Sierra, pues, se convirtió en la única ciudad en medio de la selva. En la cordillera, las ciudades importantes, las ciudades que están en la explotación de las minas, los minerales preciosos, que está en Potosí, las ciudades de La Plata, la Audiencia de Charcas, todas las ciudades que están en la parte andina. Y todas las que conocemos, ¿no? La Paz, Cochabamba. Pero Santa Cruz es la única en todo ese territorio. Vendría a ser una especie de frontera con el territorio del dominio de la corona portuguesa. Es Asunción por los ríos, se van buscando sus cabeceras hasta que se funda la ciudad de Santa Cruz, buscando nuevas rutas, acortando rutas por medio de los ríos para llegar luego a la ciudad de La Plata.
La única ciudad en medio de la selva, alejada de todos los centros económicos y poderosos de la Real Audiencia de Charca. Esta es una foto que subió el CEPAC con la gobernación de Santa Cruz, sobre el espacio que ocupaba la ciudad de Santa Cruz de la Sierra cuando habitó el territorio. La ciudad estaba amurallada, tenía, por supuesto, la casa de la gobernación, una plaza, iglesias, cabildos, separadas por cuadras, con patios, todo lo que una ciudad grande necesitaba. O sea, ellos fundaron una ciudad para quedarse, para establecerse y para proteger el territorio. Además que era una ciudad de punto de descanso para el comercio. Esto es lo que se ve hoy, porque la ciudad luego se muda. Eso es lo que hay hoy cerca de San José de Chiquito. Posterior a las traslaciones de Santa Cruz es que se funda la misión de San José y que está a unos aproximadamente 2 kilómetros de donde está la fundación, el sitio arqueológico de la Fundación de Santa Cruz. Estaba muy lejos de todo el poder, lejos de todas partes, y lejos de todos los centros económicos y, por supuesto, lejos de la audiencia de Charca. Estaban las leyes. Entonces, en 1590, el gobernador Lorenzo Suárez de Figueroa fundó la ciudad de San Lorenzo. Habíamos visto en este anterior mapa Santa Cruz como única ciudad en la selva, aquí en Chiquito, en donde era Chiquito y muy lejos, abandonada de todo el comercio, de toda la parte importante de la audiencia, y tenía que subsistir. Entonces, para cortar caminos, que eran meses de viaje, el gobernador Lorenzo Suárez de Figueroa funda la ciudad de San Lorenzo. Aquí a los que me están siguiendo, para que nos acordemos, este es un mapa actual, pero para que tengamos idea cuál es el movimiento. Esto es San José de Chiquitos, y aquí es donde, cerquita de esto, es donde se funda la ciudad de Santa Cruz. Lo que hace Lorenzo Suárez de Figueroa es un grupo muy numeroso de cruceños, con ellos se mueve y funda la ciudad de San Lorenzo a las orillas del Río Grande. Este es el Río Grande o Guapay. Los que conocen Santa Cruz, los que viven por acá, viajan, van a llegar al puerto Paila, está el Río Grande, o los que van hacia el Chaco van a ir por Abapó y van a cruzar también el Río Grande. Ese es el río que va hasta hacia el departamento del Beni. Entonces, Lorenzo Suárez de Figueroa, con un grupo grande de cruceños, funda una nueva ciudad, la ciudad de San Lorenzo, y la funda a orillas del Río Grande o Río Guapa. Estuvo aquí poco tiempo. La ciudad de San Lorenzo se trasladó primero a la zona de Cotoca, que es pasando el río, acá cerca, a 25 kilómetros de la ciudad donde vivimos, la ciudad de Santa Cruz. Y luego la muda a las orillas del río Piraí, a lo que se llamó la punta de San Bartolomé. Me están siguiendo, ¿verdad? Santa Cruz Sí. estaba tan lejos, Santa Cruz está tan lejos, hacia el occidente están las poblaciones de Cochabamba, Chuquisaca. Entonces, muy lejos el territorio. Lorenzo Suárez de Figueroa funda la ciudad de San Lorenzo de la Frontera
cerca del Río Grande, y primero la trasladó a la zona de Cotoca. Y después, en 1595, a orillas del río Piraí, a la punta de San Bartolomé. Si ustedes ven en el mapa, en el plano de Santa Cruz de la Sierra, van a mirar que es la zona de las 7 calles. Las calles no son cuadradas como el resto de la ciudad. Ahí se mudó esa ciudad. Entonces se muda a orillas del río Piraí. No está en la orillita del río, ¿no? Está a 3, 4 kilómetros del río, pero las orillas quiere decir cerca. Acá. Entonces, esta ciudad de San Lorenzo y se convertía en una ciudad intermedia para ir a La Plata, para ir a la audiencia de Charca. Santa Cruz de la Sierra, San Lorenzo de la Frontera y acá la audiencia de Charca. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Seguimos. Sí, Licenciado. Entonces, San Lorenzo se convirtió en una ciudad importante, es decir, no convirtió en una ciudad intermedia entre el camino a La Plata. ¿Está bien? Para seguir hacia el Pacífico como puntos de descanso, como puntos de comercio. Seguimos viendo el mapa de Sudamérica. Santa Cruz de la Sierra en 1601 se trasladó de la zona de Chiquitos a la zona de Cotoca. Esta ciudad de Santa Cruz de la Sierra se mudó a la zona de Cotoca. Esa es su primera traslación. Estuvo un tiempito y después la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se trasladó a la punta de San Bartolomé, a orillas del río Piraí. Esta es nuestra plaza antes de las transformaciones que tuvo en los últimos 50 años. Santa Cruz de la Sierra, la Santa Cruz la Vieja, se funda cerca de lo que hoy es San José de Chiquito, a 2 kilómetros están las ruinas de la ciudad. Y el gobernador Lorenzo Suárez de Figueroa, con un grupo importante de cruceños, funda la ciudad de San Lorenzo, a orillas del Río Grande, y esta ciudad la mudó primero cerca de un paraje llamado Cotoca, y después a la punta de San Bartolomé, a orillas del río Piraí. En 1601, Santa Cruz de la Sierra, que se había quedado en Chiquito, se muda al paraje llamado Cotoca. Y luego, por mediaciones de los padres jesuitas, se muda y se fusiona. Se muda a la punta de San Bartolomé, a orillas del río Piraí. En su segunda traslación. Aquí se fusiona la ciudad. Y de esta manera, la ciudad fusionada se llamó Santa Cruz de la Sierra.
Y el santo que tenemos en Santa Cruz se llama San Lorenzo. La Catedral de Santa Cruz lleva por nombre Basílica Menor de San Lorenzo. Se fusionaron, por supuesto, en una sola ciudad y la gobernación llevó el mismo nombre, la Gobernación de Santa Cruz de la Sierra. Y Santa Cruz siguió, como vemos en este anterior mapa, como única ciudad en Sudamérica, en esta parte de Sudamérica, en la selva de Sudamérica. Era la ciudad de todo este oriente de la audiencia charca. Pero se tuvo que seguir acortando camino, porque seguíamos lejos. Y este es le estoy compartiendo un mapa actual del departamento de Santa Cruz solamente para guiar. Aquí está Santa Cruz. Y se fueron fundando después de 1621, que es cuando se muda Santa Cruz, cuando se fusionan nuevamente, se fueron fundando ciudades. Cada vez yendo más hacia el lado de la audiencia, al lado de la ciudad de La Plata. La ciudad de Jesús y Montes Claros de los Caballeros de Valle Grande. En 1612. En 1615 se funda la ciudad Santa María de la Guardia o Comarapa. En 1615 se funda Saipina del Ángel Custodio y Chilón de Nuestra Señora de la Regla. En 1616 se funda Saipina y Samaipata en 1715. Todas estas ciudades hacia la cordillera. Ya estamos en lo que conocemos como los valles cruceños, pero estamos subiendo la cordillera para llegar a la ciudad de La Plata. Ciudades importantes, por supuesto, importantísimas, y en la época de la colonia y en la época de la independencia. Y que por supuesto siguen siendo ciudades de mucha cultura, tradición y de mucha importancia en su producción que aportan al desarrollo económico del país. Y la actividad económica de Santa Cruz en ese tiempo era la producción de caña de azúcar. Se producía azúcar en grandes cantidades. Ñuflo de Chávez había traído de Lima la caña y se producía en estas tierras porque la tierra era rica y generosa. Cazuela, porque era un territorio ganadero, entonces se curtían todas las pieles de los animales, los cueros, hacían suelas, correas, y se vivía de eso, porque los lazos, los aperos y todo el material, inclusive para las cajas, para conservar materiales, eran hechas de suelas conocidas como maletas de petaca. Lienzo de algodón, es decir, había una producción de algodón, la gente se dedicaba a cultivarlo, a hacer hilo y a hacer lo que hoy decimos tela de algodón. Carne seca al sol o cecina, que es la que conocemos como charque, posteriormente se llamó charque del asesino. ¿Y dónde se vendía esto? Aparte del consumo local, pues los puntos de venta estaban en las zonas productivas mineras de Potosí. Pero éramos una ciudad muy pobre y aislada. Hemos visto en los mapas dónde nos encontrábamos. Las distancias, no solamente ir cuántas horas se tarda hoy en un bus, en un colectivo, en un vehículo para llegar a Sucre.
con carreteras, con asfaltos, con mejores condiciones después de cerca de 500 años. Entonces, las distancias muy largas, no había camino. El único medio de transporte era la mula. Y estos medios de transporte no eran todo el tiempo, porque se podía viajar en algunos meses del año por las lluvias, por las inclemencias del tiempo, y no habían caminos para llevar una carreta, un carretón. No nos olvidemos que había que subir la cordillera. Y para estos viajes, pues había que prepararlos con meses de anticipación, porque los viajeros eran en caravanas, caravanas en las montañas, y luego tener que cuidar a las personas en estos viajes, por supuesto, proteger a los animales que eran los que llevaban la carga. Eran, eh, eran tiempos muy, muy difíciles. Un viaje de Santa Cruz a la Ciudad de La Plata, mínimo 25 días en los mejores tiempos, es decir, en el tiempo seco, donde se puede ir tranquilo. Aquí ustedes tienen que eran pues pequeñas sendas, no eran caminos, era por donde podía pasar un animal y había que abrir brechas constantemente, tener gente adelante con sus machetes cortando, y el viaje se hacía entre octubre y marzo, pocos meses, porque eran los meses del buen tiempo para estos viajes. Hay algunas fotos de cómo viajar en las mulas, ¿no? Los conocen, van en el campo y conocen viajar, subirse a un caballo, meterse por el monte. Esto ya es algo, por supuesto, moderno, pero están las mulas subiendo entre las piedras, entre los caminos, los precipicios, que siempre jugaron malas pasadas a los viajeros, los animales se asustaban por cualquier cosa. Además de las inclemencias del tiempo, las tribus aborígenes que transitaban esos lugares, que eran dueños de ese territorio que se sentían invadidos, y por supuesto los animales salvajes, ¿no? Víboras, todo tipo de víboras por todos lados, tigres, leones por todas partes. Entonces, el viaje eran caravanas grandes de personas, caravanas con mucha protección, porque además se viajaba con comercio. El otro tema, que es el próximo punto, son las misiones de monjes y chiquitos. Y la mayor parte del territorio de la gobernación de Santa Cruz de la Sierra estaba habitada por naciones nativas de diferentes lenguas, naciones nativas con diferentes lenguas, quiere decir con propia estructura, con propio liderazgo, con sus propias normas, con sus propias costumbres, tradiciones. Entonces era muy difícil evangelizarlos. Recuerdan que al principio les decía que iban a explotar el territorio, las riquezas del territorio, y a evangelizar a las culturas nativas con las que se encontraron. Pero era muy difícil porque eran demasiadas tribus y un territorio extenso. Y por supuesto que cambiar de forma de vida tampoco era tan fácil, es decir, se sentían invadidos por la gente que llegaba, no era bonito ver a los españoles y las ciudades que se iban formando y querer vivir en comunidad el uno con otro. Entonces, este proceso de evangelización necesitaba estructuras distintas, que no era solamente evangelizar en las ciudades como catequizando en los pueblos, sino que había que convertir a personas que no conocían esta forma de vida, la forma de vida que traían los españoles. Entonces, en 1605 se creó el Obispado de Santa Cruz de la Sierra. Y dentro de del obispado lo que hace es crear dos misiones importantes. La misión en el norte, que es la misión de Mojo, y otra que es la misión de Chiquitos, que está en el territorio de lo que es hoy el departamento de Santa Cruz, y las misiones de Mojo
lo que es el departamento del Beni. Entonces, estas misiones no son dos pueblos, sino que es un territorio donde se va a administrar la evangelización. Una en el territorio de Mojo y otra en el territorio de Chiquito. En el territorio Mojos, que es lo del departamento del Beni, se registraron, se contaron con 17 pueblos o misiones. La primera misión fue Nuestra Señora de Loreto en 1682, y todos los pueblos que podemos escuchar de los grandes pueblos son los pueblos que llevan nombres de santos, son fruto de este proceso de evangelización de las misiones. Loreto, San Ignacio, Santísima Trinidad, San Joaquín, San Ramón, Magdalena, Santa María Magdalena, Santa Ana de Yacuma, San Joaquín Reyes, San Borja, y bueno, 17 pueblos misionales. Y en el lado de Chiquitos, en la zona del departamento de Santa Cruz, se contaron 11 pueblos misionales. La primera misión fue la misión de San Javier, aquí dice 1900, aquí cometieron errores en 1691. La primera misión en el territorio Mojos es en 1682 con Loreto, y la primera misión en Chiquitos fue San Javier el 31 de diciembre de 1691. Y ambas misiones dependían de los padres jesuitas, lo que se los conoce como la Compañía de Jesús, y por eso se llama las misiones jesuíticas de Mojos y jesuíticas de Chiquitos. Y los jesuitas estuvieron desde 1687 hasta 1767, cuando llegaron al territorio con la primera misión, y en 1767 son expulsados de todos los territorios de las coronas españolas y portuguesas. Fueron expulsados, lo agarraron, lo metieron preso y se lo llevaron. Y otras congregaciones religiosas tuvieron que ir a ocupar y evangelizar en ese territorio. Acá vemos algunas fotos de la cultura. Esto es en San Ignacio de Mojo, los macheteros, se conoce como los macheteros del Beni. La danza de los macheteros es un patrimonio cultural de la humanidad por la maravilla que es la iglesia de San Ignacio de Mojo, la iglesia restaurada, que tiene un archivo musical importante y una escuela de música famosa en el mundo entero. Y los padres en las misiones crearon los pueblos, y junto a las naciones nativas construyeron iglesias. Y desarrollaron las artes, construyeron templos de estructura arquitectónica del estilo barroco que era de la época, desarrollaron escuelas de música, la educación era obligatoria para todos los niños, tenían sistemas de educación y sistemas de trabajo para que la comunidad sea autosuficiente, autosostenible. Y las misiones jesuíticas, tanto en Mojos como en Chiquitos, en pocos años alcanzaron un nivel de productividad alto, tanto en la ganadería como en la agricultura. Eran autosostenibles, vivían en que comerciaban con las ciudades, tanto en la audiencia de Charcas, como en Lima, como también hacia el Virreinato del Río de la Plata, hacia Buenos Aires, Córdoba, Tucumán.
todos esos territorios de los dos virreinatos estaban, recibían la producción artística, económica, cultural que se producía en estas poblaciones de los misioneros jesuitas. Los que estaban en Mojos iban hacia el Perú, hacia Cusco, y luego, por supuesto, hacia Lima, y los que estaban en Chiquitos llegaban hasta Buenos Aires, atendidos desde Córdoba. Aquí podemos ver en las construcciones el trabajo tanto el trabajo de madera, el trabajo en el pan de oro, en el pan de plata, en la pintura, las esculturas. El desarrollo que se había logrado era excelente. Una producción admirable por la calidad y el nivel que se lograba en los pueblos, donde se hablaba diversas lenguas. Unificaron el idioma para el que conocemos como chiquitano, en el caso de Chiquito o el del Mojo, pero en cada pueblo se hablaba muchas lenguas, cada pueblo tenía su propio cacique, su propio líder, y formaba parte de un cabildo con el jesuita, y tenían una lengua oficial, y luego ellos tenían su lengua común, la lengua para comunicarse con con los de su propia cultura. Y después de la expulsión de los misioneros jesuitas, las misiones continuaron, por supuesto, un tiempo, pero después empezaron mayores dificultades, porque necesitaban la productividad, el intercambio, y algunos mantuvieron su música, su arte, pero con el paso del tiempo, todas estas grandes estructuras fueron desmejorando. Y lo que vemos ahora son los procesos de restauración que se comenzó en la década de 1970 del siglo XX, y ahora son patrimonio cultural de la humanidad por las maravillas que pudieron construir en este territorio que estaba lejos de todos lados. Las misiones estaban mucho más incomunicadas que las ciudades, mucho más que la ciudad de Santa Cruz, y no tenían el sistema comercial o estructura que las ciudades tenían con su gobernador. Bueno, aquí hemos avanzado el tema preparado para hoy, y podemos repasarlo para temas que tengamos pendientes, que no han quedado claros, podamos reforzarlo. ¿Hay alguna consulta? Profe, yo tengo una pregunta.